Buenas tardes a todos, queridos amigos, colegas, profesores de OI, alumnos y antiguos alumnos. Es un placer volver a hablar a la comunidad de OI en ese periodo de crisis de COVID-19 o coronavirus, como todo el mundo le llama, para dar una conferencia sobre la globalización, es decir, el sistema del mundo, el sistema económico del mundo, para ver cuál será el porvenir que nos espera después de esta crisis. Y desde el territorio italiano, donde me encuentro ahora, tenemos también unas oportunidades para analizar la situación real que tenemos delante de los ojos. En nuestros países son aquellos que están sufriendo más. Europa y los Estados Unidos en estos momentos están bajo de esa terrible crisis que está delante de nuestros ojos. Entonces, en el marco de unos 40-45 minutos intentaré analizar el fenómeno de la globalización y luego intentaré estimular un debate para ver si alguien de vosotros tiene preguntas, para ver si podemos razonar juntos sobre lo que va a suceder en los próximos meses y años. Antes de todo, tenemos un mundo que es un mercado global. Eso es el término de la globalización. Es un mundo con unos 200 países que comparten unos sistemas, unas reglas, unas normas, y cuando esa norma existe, cuando hay. Y muchas veces hablamos también del espacio del mundo actual como un espacio salvaje, donde no hay normas, donde los tiburones pueden entrar y hacer lo que quieren y los más débiles tengan que sufrir esta situación. Y la globalización al día de hoy está en el medio de muchos debates, artículos, convenios, conferencias, y la de hoy nos permitirá acaso pensar en lo que va a suceder en los próximos años. Antes de todo, quería revisar un poquito cuál ha sido el desarrollo económico del mundo, cómo hemos llegado a la globalización, qué significa la globalización. Cada uno tiene su propia consideración, su propia percepción de la globalización. Por supuesto, desde el comienzo de la sociedad humana hemos tenido la producción agrícola delante de nosotros, que ha permitido durante muchos siglos a las poblaciones de producir, sobre todo a la comida, el cibo, para poder hacer las exigencias primordiales. Pero luego hemos tenido unas revoluciones industriales. Esas revoluciones industriales han proporcionado otros modelos, otras técnicas, otras teorías, otros libros que han sido escritos por los más importantes economistas de nuestro continente, de Europa, porque Europa ha sido al centro de esta, por supuesto, de esta promoción de la economía global. Entonces, las revoluciones industriales. Al comienzo teníamos solamente, esencialmente, la agricultura, pero luego en el siglo XVIII, la primera revolución industrial proporcionó el nacimiento de un sector industrial, es el textil. Entonces, cuando empezamos a ver el nacimiento de muchas nuevas empresas, cuyos objetivos era producir productos que no eran sencillamente productos para comer, pero productos distintos. Y ahí empezó el desarrollo del capitalismo. El desarrollo del capitalismo, cuyas leyes básicas eran muy sencillas. La curva de la oferta y la curva de la demanda se encontraban en el medio y podían, por supuesto, indicar cuál era el precio equilibrado para poder enfrentarse a la cuestión del comercio. Y el comercio era el origen, la fuente de la prosperidad económica, del enriquecimiento de las naciones. Y Adam Smith nos recordó todo eso. Y ahí, claro, hubo la teoría del liberalismo. La teoría del liberalismo enfocada sobre todo sobre la posibilidad de comprar y vender sin que el Estado tenga por qué entrar en todo eso. Había una mano invisible que hubiera al final encontrado el
el punto equilibrado con el cual los operadores económicos podían definir los precios y favorecer el comercio internacional. Y eso fue el siglo XVIII. En el siglo XIX teníamos también delante de nosotros unas conductas políticas por parte de los países que estaban enfocadas sobre, por un lado, el liberalismo, es decir, la ausencia de intervenciones por parte del Estado, y por otro lado, el proteccionismo, es decir, las medidas para proteger la economía local, la economía de las regiones, de los países que tenían temor, miedo de la competencia representada por otros sistemas económicos que se encontraban al lado de aquellos que ellos tenían que administrar. Y en el siglo XIX hubo una segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial en la segunda parte del siglo XIX, con los nuevos descubrimientos, con el progreso de la ciencia y de la técnica, y eso fue la causa de una urbanización, porque las industrias se encontraban normalmente al lado de las grandes ciudades, entonces un fenómeno de urbanización, la disminución del sector de la agricultura y el aumento del sector industrial en la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí el capitalismo se enfrentó también al nacimiento de nuevas ideas, y sobre todo las ideas del socialismo. Carlos Marx, El Capital, fue la obra que permitió el nacimiento de un nuevo modelo de sociedad que estaba completamente distinto, porque fue un ataque al capital y a lo que el capital representaba en esta sociedad del siglo XIX. Y durante el siglo XX tuvimos más o menos la misma competencia entre capitalismo y socialismo. Y en años entre las dos guerras mundiales hubo también el modelo representado por la autarquía de los regímenes autoritarios a Italia, Alemania, Portugal, España, los regímenes que eran regímenes capitalistas, pero con un papel muy fuerte por parte del Estado que tenía que orientar la economía y sobre todo favorecer la economía local, la economía que hoy llamaríamos la economía enfocada sobre el patriotismo económico. Después de la Segunda Guerra Mundial, después de las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, hubo una tercera revolución, la revolución de los microprocesadores. Las computadoras, la inteligencia artificial en los años 80, 70, 80, 90, y la modernización de la economía. Y eso fue la globalización, es decir, la aceleración de la economía en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, que proporcionó un aumento enorme del comercio internacional. Si vamos a ver, por ejemplo, cuál fue el aumento del comercio internacional, cada uno de nosotros puede ver que después de los años 50 hubo un aumento exponencial de las exportaciones, es decir, del comercio internacional, y eso fue el indicador, el símbolo de la globalización. De todos modos, la globalización, por supuesto, tenía como medios fundamentales los progresos científicos que estaban a la base de esta globalización. Si vamos a considerar, por supuesto, todo lo que sucedió después de los años 60, 70, cuando hubo los milagros económicos. Por supuesto, la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial no fue una reconstrucción muy rápida. Muchos países tuvieron que considerar y utilizar los medios financieros, por ejemplo, el Plan Marshall, que fue ofrecido a partir de 1947-48 a todos los países que siguieron destruidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y a lo largo de los años 50 y 60 hubo unos milagros industriales en muchos países de Europa, todo en los países que fueron derrotados después de la Segunda Guerra Mundial. Japón, Alemania, Italia, tuvieron una aceleración de la economía que fue mucho más importante con respecto a otros países que habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue una sorpresa
por un lado, pero fue también la respuesta clara de los pueblos, de los países que querían levantarse después de un periodo terrible y que representaba, por supuesto, una memoria muy negativa, muy nefasta en el marco de la historia nacional. Y fue la Europa de la Guerra Fría en aquel momento, dividida en dos, y sobre todo bajo la influencia, por un lado, de los Estados Unidos de América y bajo la influencia de la Unión Soviética. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, no había más que dos modelos importantes. Era el modelo capitalista occidental por un lado, liberal, democrático, y sobre todo el modelo capitalista que seguía con las teorías clásicas de Adam Smith, de todos aquellos que habían analizado el fenómeno del capitalismo. Pero era un capitalismo enfocado sobre todo sobre el sector privado, es decir, la propiedad privada, la posibilidad liberal de invertir sin ningún vínculo por parte del Estado. Por otro lado, el sistema socialista, por lo cual la Unión Soviética representaba el éxito más evidente, un éxito sobre todo ideológico, político, un éxito también militar, un éxito económico, en el sentido que el sistema socialista no había permitido a la Unión Soviética de cumplir ese progreso a nivel de la prosperidad que otros países occidentales habían conocido. Y los sistemas autárquicos de los regímenes autoritarios habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial, con, por ejemplo, la excepción de Portugal, de España y aquellos países que no habían participado a la Segunda Guerra Mundial. Pero en los años siguientes y sobre todo en los años 70 hubo una crisis. Y en ese gráfico podemos ver muy bien la cuestión conectada con el precio del petróleo. El petróleo crudo, en los años 70 hubo los dos aumentos exponenciales del precio del petróleo como reacción a las crisis de la guerra de los Yom Kippur en el Medio Oriente y la revolución islámica en Irán, 1973 el primero, 1979 el segundo, un aumento del precio medio del petróleo crudo, y eso proporcionó un aumento de la inflación en todos los países de Europa y también una recesión económica en esos años. Eran los años donde la inflación llegó a más que 10% en muchos países y donde los sistemas políticos interiores tuvieron que intervenir de manera muy eficaz para luchar contra el aumento de la inflación. Y ya esa fue una crisis. Tuvimos más crisis, por supuesto. Si queremos volver atrás y recordar la crisis de 1929, cuando se derrumbó el bolso de Nueva York y eso causó la crisis económica en los Estados Unidos, el aumento no solamente del desempleo, sino también el fracaso de millares de empresas en los Estados Unidos, cuando muchas empresas desaparecieron después de esta crisis. Y eso fue, por supuesto, una primera prueba para ver si el sistema del capitalismo podía resistir a esta gran tensión. Esa era una tensión directa al interior de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos no habían entendido en aquel periodo que lo más importante era abrir las fronteras para aumentar las exportaciones y evitar que la caída de la demanda interior pudiera causar el fracaso de muchas empresas que no podían vender. Y en el 1973 y 79 hubo otra crisis, pero esa era una crisis cuya causa fue el petróleo. Y luego hubo más crisis, por supuesto. Si vamos a considerar la caída del muro de Berlín, que representó una inmensa oportunidad para toda Europa. Y esa fue la crisis del socialismo como modelo de prosperidad para la sociedad de Europa central y oriental y de la Unión Soviética.
un socialismo que al final no había conseguido los objetivos primordiales de todos aquellos líderes políticos que pensaban en el hecho que el socialismo real podía ganar su competencia con respecto al capitalismo. Y a lo largo de la caída del muro de Berlín hubo una más grande integración de los países de Europa Central y Oriental en el marco de las grandes organizaciones internacionales, y hubo entonces el objetivo de una integración aprofundizada para poder multiplicar las opciones y las oportunidades en el marco también de la economía, de la cooperación económica y del comercio internacional. Y hubo también otras crisis políticas muy fuertes, como por ejemplo la crisis del 11 de septiembre de 2001, con el ataque a Nueva York, el comienzo de un terrorismo internacional que había amenazado la estabilidad de los sistemas políticos mundiales y que había causado también el comienzo de una acción fuerte por parte de los Estados Unidos y de muchos países europeos, sobre todo occidentales, en contra del terrorismo internacional. Hubo también las últimas crisis, la crisis europea que empezó en el año 2005, la crisis europea de valores, cuando el proyecto de constitución europea fue rechazado por parte de los pueblos franceses y holandeses. Y también la crisis, la muy grande crisis, la crisis muy importante del 2008-2009, la crisis financieras, que empezó con el fracaso de los grandes bancos como Lehman Brothers y que tuvo que revolucionar también el sistema capitalista. Hemos leído muchos libros que fueron escritos después del 2009, como por ejemplo El capitalismo en el siglo XXI de Thomas Piketty, todos aquellos libros que habían hecho otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tenemos que continuar con ese modelo capitalista? ¿Cuál es el significado de beneficio? Y sobre todo, hay un concepto cínico de beneficio, o por otro lado hay que poner el beneficio en frente de otros aspectos primordiales de la vida. Y sobre todo el papel de los bancos. ¿Cuál es el papel de los bancos? ¿Cuál es el banco moderno? ¿Cómo el banco tiene que garantizar su propia estabilidad y evitar el fracaso en momentos de crisis de eventos en los cuales las inversiones, la especulación llega a unos límites extremos? Eso fue el debate que se desarrolló después de los años 2008 y 2009, y allí veremos que en todo el periodo, sobre todo entre el siglo XVIII, perdón, el siglo XIX y el siglo XX, el aumento del comercio internacional, de las exportaciones, fue más importante con respecto al aumento del Producto Interior Bruto de los países. Entonces, el comercio era un medio para fomentar el crecimiento económico, y era sobre todo el instrumento más importante para crear la prosperidad y la riqueza de los países. Hubo también unas crisis, y las vemos por supuesto, en este gráfico, las crisis, sobre todo la crisis de 1929, las guerras, pero el aumento del comercio fue siempre positivo, y sobre todo en los años 60, 70 y 80 hubo un aumento muy importante de ese comercio internacional. Después de estas crisis y llegando a las crisis actual, porque de todos modos esta crisis, hay una superposición de esta crisis a la crisis precedente, es decir, la crisis del año 2008-2009 todavía no había acabado, estuvimos todavía en el marco de esta crisis, sobre todo en Europa, en los países europeos, y había que buscar otros medios, pero cuando llegó la crisis del COVID-19, eso ha creado otra revolución en el marco del sistema capitalista. Antes de continuar, hay que recordar de todos modos el hecho que el socialismo no había desaparecido.
cuando se derrumbó la Unión Soviética y después de la caída del muro de Berlín, y cuando todos los países de Europa, los países socialistas de Europa Central y Oriental, empezaron una transición económica para llegar a la economía de mercado, a la transición política, hacia la democracia, hacia el liberalismo. Hubo también otros países que se quedaron socialistas y sobre todo la República Popular de China. La República Popular de China representa hoy la segunda economía del mundo y es un sistema socialista muy interesante porque no es un sistema socialista enfocado sobre la ideología total de Carlos Marx. Es un sistema socialista donde hay un partido único, un partido comunista que gestiona la administración pública de la República Popular de China, pero hay un sistema económico que al final se ha acercado mucho a los sistemas económicos capitalistas de Occidente. Después de la revolución cultural de Mao Zedong, después de la victoria de Mao Zedong en la guerra civil entre 1939 y 1949, después de la proclamación de la República Popular de China y después de la revolución también cultural que en los años 60 Mao favoreció, hubo las reformas de Deng Xiaoping. Y con la reforma de Deng Xiaoping, China se acercó al modelo occidental sin dejar el sistema político a nivel socialista. Y ese plan chino fue un plan que permitió a Beijing de guardar sus propios modelos. Y Gorbachev en la Unión Soviética intentó lo mismo al final de su administración, pero él fue víctima de la incoherencia entre las reformas económicas y las reformas políticas interiores de la Unión Soviética y al final las repúblicas que pertenecían a la Unión Soviética prefirieron acercarse a su propia independencia y a su propia administración nacional. Y eso fue la caída de la Unión Soviética. Pero China no. Entonces China, además, en los últimos 20 años siguió un crecimiento increíble del Producto Interior Bruto y llegó hasta el día de hoy a ser la segunda economía del mundo después de los Estados Unidos. Entonces, entra esta competencia muy interesante que existe entre Beijing y Washington, es una competencia entre dos modelos que tienen muchos caracteres comunes por un lado, pero también tienen unas bases ideológicas completamente distintas. Ahora, el porvenir de la globalización después del COVID-19. Si vamos a ver cuáles son las previsiones, las proyecciones que el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar. Y vamos a ver, si ustedes lo pueden ver en la pantalla, a ver cuáles son los datos. Por supuesto, casi todos los países del mundo tendrán una recesión económica brutal. Una recesión económica brutal, en general el Producto Mundial que en el 2019 era más o menos 3%, es decir, hubo una producción general mundial que creció del 3% con respecto al 2018, en el 2020 tenía que ser menos que 3%, es decir, habrá una diferencia de 6 puntos porcentuales entre el 2019 y el 2020. Y claro, por lo que se refiere al 2021, pero estos datos tenemos que ser muy prudentes porque esos son datos que todavía no se pueden demostrar porque al momento en el cual hablamos todavía no sabemos cuál será la conclusión de esta crisis y sobre todo cuáles serán los medios que podremos realmente utilizar para levantar la economía y favorecer el relance del sistema económico. Consideramos que en el 2021 tendríamos que asistir a un crecimiento casi del 6% del Producto Mundial. Ojalá, esperamos, por supuesto. Si consideramos las economías avanzadas, vemos que también los Estados Unidos, que tuvieron un crecimiento del 2,3% en 2019, tendrían que tener una recesión de casi 6%. Es decir, estamos a lo largo de 7-8 puntos
de diferencia. Por lo que se refiere a la zona del euro, es decir, a los países que han adoptado la moneda única, el euro, tenemos hoy 19 países en el marco de la Unión Europea que adoptan el euro. Vemos que, bueno, que Alemania también tendrá más que 7 puntos de diferencia entre 2019 y 2020, que Francia tendrá también más que 8 o 9 puntos, Italia más que 9 puntos, España casi 10 puntos, Japón también. Es decir, será un desastre para todas las economías avanzadas. Tendrán que enfrentarse a una recesión terrible en los próximos meses y un año. Si vamos a considerar las economías asiáticas, por otro lado, China, que tenía un crecimiento del 6,1% en el año 2019, tendría que tener de todos modos un crecimiento, es decir, un dato positivo de 1,2, que es mucho inferior, por supuesto, será más o menos 5 puntos de pérdida de crecimiento. Todo esto no lo veremos. Y luego tendrían que subir otra vez a casi 10%. Eso todavía yo sería muy prudente en eso, porque no sabemos si esto va a pasar o si habrá otros problemas que podrán surgir a lo largo de este camino. India también, que había un crecimiento de más que 4% en el año pasado, tenía que limitar los daños conectados con la crisis del coronavirus y guardar un crecimiento de casi 2 puntos en el 2020. Y bajando también, Rusia tendría también una recesión de casi 7 puntos, menos 5,5 cuando tenía un crecimiento de 1,3, y veremos también que por ejemplo, los países emergentes como Brasil también tendrá una recesión, o México. Son todos países que en ese momento están sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque las consecuencias de esta pandemia mundial ha revolucionado la vida y sobre todo ha causado una reducción imponente de la actividad económica. Aquí tenemos los datos de los países europeos, si queremos entrar en el detalle de cada país europeo, pero si vamos a ver esta columna de las proyecciones para el año 2020, veremos que en general Europa tendrá una recesión de 6,6% y sobre todo la zona de euro, es decir, la Europa avanzada y la zona de euro tendrá una recesión mediana de menos 7,5%. Entonces es algo horrible, horrible. Y también los países, por ejemplo, de Europa Oriental. Si vamos a ver aquellos países que eran países socialistas hasta la caída del muro de Berlín, vamos a ver, Rusia ya lo hemos visto, pero también Polonia, Rumania, Ucrania, Hungría, y todos estos países tendrán una recesión imponente de su propio sistema económico. Aquí vemos más en el detalle los datos relativos al continente asiático o no solamente asiático, porque Australia, como sabemos, no pertenece al continente asiático, pero lo han insertado en las economías del Pacífico, y aquí vemos que prácticamente todos los países tendrán una recesión inmensa. Macao, además, como sabemos, es una región administrativa separada que pertenece a la República Popular de China, pero que durante 50 años, así como Hong Kong, tendrá que ser administrado a nivel local. Entonces la transición será una transición dulce hacia la inserción completa en la República Popular de China. Decía, la economía de Macao está sobre todo enfocada sobre los casinos, los juegos. Entonces aquí esto se está completamente parado en ese momento y se considera que la economía de Macao se va a derrumbar de casi 30%. Bueno, y por lo que se refiere al continente americano, ahí también hemos visto casi todos los países. Venezuela, por supuesto, tiene otras razones. Venezuela es un país que está teniendo muchos problemas que estaban presentes antes del comienzo de la crisis de la pandemia, pero los demás países están todos en un crecimiento negativo. Y también unos países africanos. Hay otros países africanos, por ejemplo, que tendrán un crecimiento positivo el próximo año porque
la economía que ha sido afectada, por supuesto, por parte del coronavirus, de todos modos ha sido afectada, pero le permite guardar un crecimiento, aunque débil, en el año 2020. Y aquí también vemos unos países árabes y los países que exportan el petróleo y los países que importan el petróleo. Aquí también tenemos que considerar los efectos de la caída del precio del petróleo. Tenemos también una que veremos dentro muy poco, ya la habíamos vista antes, la imagen de la caída del petróleo, es la caída del petróleo que ha sido, bueno, hubo el crecimiento del precio del petróleo, luego en los años 2009, cuando hubo la recesión, la crisis del año 2008-2009, hubo una disminución, luego crecimiento otra vez, luego otra crisis en los años más recientes, hubo otra vez un crecimiento hasta los 60-63 dólares por barril, y ahora aquí no está en este gráfico marcado la caída en las últimas semanas. Sabemos que en los últimos días hubo una caída del petróleo a nivel negativo, y eso fue una incoherencia, una paradoja en el marco de la producción del petróleo, pero que abre otras ventanas por lo que se refiere al desarrollo en el porvenir de todos los sistemas energéticos. Y entonces, para terminar esa segunda parte, a ver cuáles serán los efectos en el marco del comercio mundial de mercancías. Hay hipótesis pesimistas y hipótesis optimistas. Esto es un gráfico que ha sido presentado por la Organización Mundial del Comercio, y se ve de manera muy clara que a partir del 2020 podríamos tener una reducción limitada del volumen de comercio mundial de mercancías y una reducción brutal de estas. Si consideramos que en el 2015 el índice era 100. Entonces podríamos bajar a los 75 con respecto al volumen del 2015, y luego habría, por supuesto, un relance, un aumento otra vez, pero en el marco de la hipótesis optimista podríamos volver dentro de un año y medio, 2, a seguir con la orientación mediana que ya teníamos en los últimos años, más o menos, que era un aumento gradual, un aumento moderado del nivel del comercio internacional. Pero no sabemos, por supuesto, si la buena hipótesis era la hipótesis optimista o la hipótesis pesimista. Y otro dato interesante que ya habíamos visto antes en otro gráfico era la relación entre el crecimiento del comercio mundial de mercancías y el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y aquí se ve que la línea roja, que es el crecimiento del Producto Interior Bruto mundial, como vemos, se quedó en los últimos años. Estamos entre 1990, es decir, después de la caída del muro de Berlín, hasta hoy, hemos tenido un crecimiento mediano sobre 3-4%. Hubo un problema en el año 2009, con la crisis del 2009, pero más o menos la tendencia del crecimiento del Producto Interior Bruto del mundo fue una tendencia de más o menos 3-4%. El crecimiento del comercio mundial era más importante con respecto al Producto Interior Bruto. Pero vemos que durante las crisis cae más el comercio internacional con respecto al Producto Interior Bruto. Es decir, la víctima de las crisis es sobre todo el comercio internacional. Y aquí vemos que nadie, por supuesto, se atreve en definir cuál será el efecto de la crisis sobre el comercio internacional, pero podría ser, como vemos, una caída increíble en los próximos meses del comercio internacional. Y ya tenemos los indicadores. En estos días, en estos momentos, vemos que muchos países empiezan a abrir otra vez las actividades, a permitir la acción de las empresas, a permitir a los trabajadores de volver a trabajar en las empresas, pero nadie sabe si esta es una buena decisión o si puede ser un boomerang, es decir, algo importante para aumentar la esperanza de las empresas, de los
de los operadores de empresas, de los ejecutivos de empresas, pero nadie sabe si eso no va a proporcionar otro aumento de las infecciones del virus. Esto todavía no lo sabemos. Aquí en esta tabla vemos los principales exportadores y importadores de mercancía en el mundo y vemos que China, Estados Unidos y Alemania son aquellos que exportan más e importan más, son los mismos tres. Luego hay otros países, sobre todo las economías avanzadas que tienen un papel importante en el marco del comercio internacional. Y eso es por lo que se refiere a las mercancías. Por lo que se refiere a los servicios, también tenemos sobre todo los Estados Unidos, el país que más invierte en el marco de los servicios, que exporta y importa servicios, pero también tenemos Reino Unido, Alemania, China, Alemania, Irlanda. Irlanda, por supuesto, esos son los países, los paraísos fiscales. Entonces los servicios, que muchas veces son los servicios financieros, están enraizados en aquellos países que ofrecen mejores condiciones a nivel fiscal. Y bueno, y ahora la cuestión del petróleo y la cuestión de la energía es muy interesante porque en estas últimas semanas el debate sobre las energías renovables es muy presente en todos los periódicos. Es decir, como ya teníamos el gran problema del desarrollo sostenible y del respeto del medio ambiente, todo ese debate empezó ya desde hace unos años, cuando fue firmado el Acuerdo de París en el 2015 sobre la reducción de las emisiones de CO2, y eso fue un acuerdo al cual participaron la mayoría de los países del mundo. Es un acuerdo que en los últimos meses ha sido analizado y considerado con mucha atención por parte de muchas autoridades y sobre todo las autoridades de la Unión Europea. Si alguien de vosotros ha tenido el tiempo para leer el proyecto que Ursula von der Leyen, la actual presidenta de la Comisión Europea, había escrito en los meses junio, julio, agosto del año 2019 para prestar su candidatura a la carga de presidente de la Comisión Europea, si habéis leído este texto, habéis visto que una parte muy importante de los esfuerzos que esta Comisión Europea tendrá que hacer en los últimos años está enfocado en la protección del medio ambiente, lo que se llama el Green Deal, que había tenido que absorber unas inversiones muy importantes en el marco del presupuesto de la Unión Europea. Pero eso ha sido revolucionado ahora, porque ¿cuáles serán los esfuerzos que seguiremos haciendo por lo que se refiere al cambio de fuentes energéticas? Tenemos unos datos que nos dicen que entre hoy y el año 2040 tendremos que reducir de manera muy fuerte el consumo de carbón, por ejemplo. Seguiremos con el consumo de gas, habrá una reducción de petróleo y sobre todo habrá un aumento de las energías renovables, sobre todo la energía eólica, la energía del sol, la energía hidroeléctrica y todas esas energías que ya aparecen delante de nuestros ojos en el marco del mercado. Cuando vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las orientaciones que las empresas que producen coches, vehículos, y vemos que hay una parte importante de estos coches, de los vehículos que van a ser presentados con energía eléctrica, ya nos damos cuenta del hecho que estamos a lo largo de un cambio muy, muy importante en el marco energético. Y el precio del petróleo en ese momento podría también causar el fracaso o la crisis de unas empresas que están enfocadas sobre todo en el marco de la producción de petróleo. Bueno, además, si vemos lo que ha pasado en los últimos meses, ha pasado algo también interesante. El país que ha sido más
víctima del coronavirus al comienzo fue la República Popular de China. Y cuando el virus estaba en China, aquí en Europa casi nadie se daba cuenta. Dice, los pobres chinos en Wuhan están cerrados en su propia casa, pero están muy lejos. De todos modos, aquí no tenemos estos problemas y nuestra vida seguía la misma. Y luego, eso fue en el mes de enero, en el mes de febrero. Esta es la línea roja, es la línea de China. Pero luego, al final de febrero, al comienzo de marzo, aquí, a Italia empezó el virus y luego también en los países vecinos, sobre todo Francia, España, Alemania, en el Reino Unido y luego sencillamente también en el marco de los Estados Unidos. Y ahora la crisis está aquí y nosotros miramos a China como si fuera un país que representa para nosotros un indicador muy interesante. ¿Cómo está terminando el virus en China? ¿Se está extendiendo otra vez o está acabando? Tenemos datos con los cuales China no ha solucionado tu problema. Y hay otros casos de infecciones en China y de todos modos la costumbre, como puedo decir, la política que la República Popular de China ha adoptado ha sido una política muy rigurosa, muy estricta, muy seria en este sentido. El partido único en este caso ha sido muy eficaz en transmitir las normas para evitar las infecciones y aquí en Europa estamos midiendo la eficacia de nuestros sistemas políticos. A Italia, como sabemos, fue el primer país que decidió bloquear todo cuando teníamos un crecimiento de las infecciones muy importante y en otros países también tuvieron más o menos las medidas. Ahora, si vamos a hacer las conclusiones de toda esta análisis sobre la globalización, ¿cuál será la situación mañana, en las próximas semanas, en los próximos meses? Hasta ahora vemos que hay un cambio en el marco de las reflexiones de las personas, es decir, el ser humano va a tener un papel más importante y la economía y el sistema capitalista sobre el cual está enfocada la globalización tendrá también que considerar estos cambios, las nuevas costumbres de la población, la prudencia y la eficacia de las medidas que han sido tomadas por parte de los sistemas políticos y también la noción de prosperidad económica, pues tendrá un papel distinto con respecto a lo de los años pasados. Es decir, la prosperidad económica es un objetivo. Todos los países del mundo buscan la prosperidad económica. El sistema económico sirve para esto, para crear, para producir, para vender, para obtener beneficios y para invertir estos beneficios para crecer. Pero el sistema capitalista clásico en ese momento está casi en crisis. Está en crisis, ¿por qué? Porque habrá que pagar más. Y habrá que pagar más con respecto a las leyes económicas que teníamos antes. Es decir, hay que aguantar el principio según tendremos que hacer más esfuerzos a niveles financieros y económicos para crear las bases fundamentales entre las cuales se podrá continuar a hacer una actividad económica en el marco de la seguridad, una actividad económica en el marco, por supuesto, de la prudencia, en el marco del respeto del medio ambiente, en el marco del desarrollo sostenible. Una prosperidad económica también orientada en el marco de la paz y de la solidaridad mundial. Entonces tendremos ahora nuevos sectores que van a crecer, sobre todo los sectores que han sido lo más incluidos en esta crisis, los sectores que ya nos parecen fundamentales para crear la sociedad de mañana, para crear los sistemas económicos de mañana. Y habrá una diversificación. Tenemos todos los días en los periódicos ejemplos de empresas
que van a cambiar su propia producción para acercarse a la demanda actual de la población. Y no solamente empresas que tienen que producir máscaras sanitarias, sino también empresas que van a cambiar su propia manera de producir. Y esto bien es conectada con la noción de innovación. La innovación que en estos momentos es al centro de todas las reuniones de los ejecutivos de las empresas. ¿Cómo se puede innovar? ¿En cuál es el sentido? ¿Y cuál es la noción de cooperación internacional en este sentido? La noción de cooperación internacional, que es importante. Ahora nosotros tenemos delante de nosotros el mercado mundial. ¿Será siendo el mercado mundial las técnicas increíbles a las cuales hemos alcanzado en las últimas décadas? Son las técnicas de los mensajes en tiempo real, las técnicas que nos permiten tener informaciones con una rapidez increíble, que nos permiten comprar y vender en cualquier momento del día y de la noche. Todo esto, por supuesto, no va a desaparecer, pero tendremos que adaptarlo a un sistema nuevo. Y sobre todo en nuestro continente, en Europa. La Unión Europea hoy está viviendo una prueba crucial para su propia existencia, la existencia que tendremos, su propia existencia de mañana. Y por un lado, Alemania tiene un papel en ese momento. Yo creo que Angela Merkel, que es una persona que va a jugar un papel en los próximos días y tendrá en ese momento Angela Merkel todas las tensiones por parte del norte, del sur, del este y del oeste de Europa. Alemania tiene una posición de baricentro, una posición geopolítica esencial en el marco europeo. Y ahí nos comparamos las distintas mentalidades y culturas al interior de nuestro continente Europa. En ese momento asistimos a un debate muy fuerte. En nuestro país, Italia ha pedido a la Unión Europea de crear un fondo para garantizar la reconstrucción. Y digamos los eurobonds. Al final Francia ha tomado esta idea y ha propuesto en las últimas 2 semanas un fondo para la reconstrucción. Hemos tomado muchos medios para intervenir a corto plazo al interior de los sistemas económicos. Hemos tenido el MES, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que puede garantizar unos 240 millares de millones de euros para sostener sobre todo los esfuerzos financieros de los países en el marco de la sanidad y de todos aquellos sectores que están conectados con la sanidad. Hemos tenido también los fondos del Banco Europeo para las Inversiones, 200 millares de millones de euros que podrían ser utilizados, por supuesto, para intervenir en contra del desempleo. Muchas empresas ahora tendrán que enfrentarse a una época de desempleo y muchas empresas necesitan ayuda financiera. Y también el SURE, por parte de la Comisión Europea, que podría también intervenir en el marco del desempleo. Claro, el Banco Europeo para las Inversiones tendrá sobre todo que ayudar a las empresas. El SURE tendrá que sostener el esfuerzo por parte de los países para disminuir o limitar el desempleo. Pero necesitamos más medios para los próximos años, porque el relance de la economía no será simple. Y necesitamos una conducta por parte de la Unión Europea que sea enfocada en el marco de la solidaridad. Y ahí Alemania está en el medio entre la posición de los países del norte de Europa, que nos parecen más egoístas, que nos parecen más individualistas, es decir, que nos parecen más orientados hacia la protección de sus propios intereses individuales, y los países del sur de Europa, Italia, España, Francia, Grecia, Portugal,
que tienen una mentalidad distinta, una mentalidad orientada mucho más hacia la solidaridad europea. Entonces, esperamos en estos próximos días las decisiones que en Bruselas, que en Francoforte, que en Berlín, que en París estarán tomadas para luchar contra estas crisis. Y quería terminar con una reflexión sobre una personalidad que en los últimos días ha expresado unas ideas muy interesantes, y es el antiguo presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Mario Draghi intervenió al final del mes de marzo con un artículo sobre el Financial Times en el cual dijo de manera muy clara que ahora no era más el momento de reducir los esfuerzos financieros. Era el momento de aceptar la noción de deuda, el aumento de la deuda. Porque claro, todos estos fondos que van a ser utilizados a nivel de la Unión Europea no van a ser donos, no van a ser oportunidades, no van a ser regalos hacia los países de la Unión Europea. Esto van a ser préstitos, se va a prestar dinero, entonces el dinero tendremos que devolver ese dinero. Pero es el momento en el cual la emergencia, que es una emergencia absoluta, que ha sido comparada con la emergencia del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, es una emergencia que exige la noción de flexibilidad. Delante de nuestros ojos tenemos los datos. La deuda pública italiana es inmensa. Hoy tenemos 135% del Producto Interior Bruto. Y dentro de un mes alcanzaremos 156% del Producto Interior Bruto. Grecia más que el 200%, Japón más que 250%, España y Francia alrededor de 113, 115%. Por supuesto, también los Estados Unidos, la Federal Reserve aumentará su deuda pública al nivel de 131% del Producto Interior Bruto americano, que es el primer Producto Interior Bruto del mundo. Esto es en ese momento los que tenemos delante de nuestros ojos. Claro, hay que verlos con mucha preocupación, pero hay que verlos también con mucha esperanza y con mucha confianza, porque es a nivel también local, es a nivel regional que las soluciones pueden ser tomadas de manera muy serena. Y entonces quiero volver al pensamiento de un hombre español, estoy hablando sobre todo a amigos y amigas españoles, que es Salvador de Madariaga. Y creo que en el marco de la Unión Europea y de la integración europea tendríamos que construir una Europa en la cual la política tenga un papel más importante con respecto a la economía, pero también una Europa en la cultura tenga un papel más importante con respecto a la política. Y con esto os doy las gracias a todos y quedo a sus propias disposiciones para contestar a sus propias preguntas. Muchas gracias. Pues si os parece, aquellos que tengan dudas pueden ir levantando la mano y en función de ese orden iremos, bueno, tan solo tendréis que habilitar vuestro micrófono. Ay, me temo que no lo vamos a poder hacer, perdonadme. Va a tener que ser a través del chat. Estefano, van a tener que empezar a escribir a través del chat. Entonces, si os parece, Fabricio, que es el que tiene la mano levantada, puede escribir su pregunta y ahí tú la vas a poder contestar. Y después el usuario Rick Altimira Vega, seguido de Diego Siles. Podéis ir escribiendo así vuestras preguntas y en ese orden que las puedas ir contestando, si te parece. Estoy en el chat, aquí está el chat común, por favor. Ahora veo el chat general. ¿No? Sí, sí. Ahí pueden empezar a escribir. No sé si estáis escribiendo. ¿Tenéis ya habilitada la caja de escritura? Para que podáis empezar a escribir vuestras preguntas. Fabricio. Ahí el primer Fabricio.
Rick Altimira también puede ir preguntando. Diego Siles. Servio. Bueno, voy a leer esa primera pregunta. Ujú. Ante el drama del desempleo en España, ¿qué aconseja a nuestro país para generar empleo? Muchas gracias, Esteban. Bueno, gracias, Diego, por su pregunta. Bueno, yo creo que estamos en una posición general común, es decir, que los problemas que tenemos en Italia son muy semejantes a los problemas que tenéis en España. Hay que generar empleo. Antes de todo, el Estado va a intervenir con unas ayudas financieras enormes. Pero antes de todo, nos vamos haciendo estas preguntas. Necesitamos unos servicios públicos muy virtuosos que pueda generar nueva actividad económica y nuevo empleo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar los fondos que nos darán la Unión Europea en los próximos meses? ¿Cuáles son los sectores que necesitan más ayudas? Esto es una pregunta a la cual tenemos que contestar. Yo creo que una condición importante en ese momento de emergencia es la cooperación en el marco del sistema político. Aquí en Italia hay expresiones de la mayoría política de gobierno y hay expresiones de la oposición. Y la oposición no está favoreciendo mucho la actitud del gobierno. No sé qué pasa en España, pero en momentos de emergencias, cualquier sean las ideas políticas, necesitaríamos una cooperación política para fortalecer la acción del gobierno. Claro, no todo está perfecto, habrá muchos errores, es posible, pero yo creo que todos los gobiernos de ahora muy poco por la noche y están trabajando muchísimo para buscar nuevas soluciones. Entonces yo creo que la innovación, todas las nuevas empresas que pueden crecer con las ayudas financieras que el Estado podrá ofrecer, tendrán una responsabilidad superior porque tendrán que crear valor y empleo. Valor lo obtiene con el éxito. Hay que buscar mercancías y servicios que sean muy útiles a la sociedad de nuestros países en los próximos meses. Bueno, no te voy a decir cuáles son estos. Claro, hay sectores que están en crisis. A Italia, por ejemplo, hay muchos sectores en crisis y como en todos los países de Europa, el sector del turismo, Italia, también España y Francia viven muchísimo con el turismo. Entonces el turismo va a representar un daño económico muy importante, pero turismo, los bienes de lujo, los transportes, todo eso serán muy afectados por la crisis y habrá otros. A otros nos vamos acercando también hacia el papel de la formación. Y la formación, como aquello que estamos haciendo ahora, es una formación que tendrá que renunciar muchas veces a las reuniones en las salas de clase y tendrá que utilizar los medios tecnológicos que la sociedad actual nos permite utilizar. Pero eso, claro, tendrá también unas consecuencias negativas. Yo soy un profesor y, por supuesto, me encanta mucho más estar delante de una sala de clase con seres humanos, mirándolos en los ojos y hablando y transmitiendo conocimientos y recibiendo preguntas. Aquí tengo que hacerlo delante de la pantalla de un ordenador. No es muy feliz, pero tenemos que amoldarnos a esta situación. Y tenemos que amoldarnos también porque es mejor hacer esto que hacer nada. Entonces, en este sentido, yo creo que los nuevos sectores, no solamente tecnológicos, pero también los sectores sociales, los bienes de consumo y todas aquellas producciones que representan ahora los pilares de la sociedad, de la vida de mañana, tendrán que ser fortalecidos por parte de los regímenes políticos. Muchas gracias. Próxima. Bueno, María Linarejos sí. Valcárcel, que pregunta esperanza en que la Unión Europea adopte medidas de acuerdo con el problema que tenemos con la deuda y los euroabonos en España, que va muy relacionada con la siguiente que hace Javier. ¿Realmente la Unión Europea se plantea un avance hacia la Unión o realmente se puede dividir en dos bloques, en dos grandes bloques? Estoy muy preocupado por lo que se refiere al porvenir de la Unión Europea. Es un artículo que ha aparecido en la prensa hace 3 días. Es un artículo que analiza todo lo que ha sido
adoptado en el marco del último Consejo Europeo. Pero también en el marco del último Consejo Europeo vemos que hay una resistencia por parte de unos países, sobre todo del norte. Aquí hay dos mentalidades distintas, María y Javier, que me han puesto más o menos las mismas preguntas. Hay dos mentalidades europeas distintas. Nosotros somos países latinos, mediterráneos, que tienen también un clima distinto con respecto al norte. Tenemos una manera de ser, una manera de hablar, una manera de comunicar distinta. Vivimos muchos fuera, tenemos un sentido social distinto y estamos también influenciados por la cultura cristiana y católica de nuestros países, la sociedad, la familia, todos estos valores los tenemos presentes en nuestra sociedad. En los países del norte de Europa no tienen las mismas circunstancias. Son países que viven más en el frío, son países que tienen muchas veces un pesimista, son países que están acostumbrados a la religión cristiano-protestante, que es más individual, es una religión y una postura distinta con respecto. En el marco de Europa hay, es verdad, dos posiciones distintas, pero la genialidad de Europa es buscar un compromiso común. ¿Por qué tiene que buscar un compromiso? Porque los padres fundadores, aquellos hombres, aquella generación que en los años, al final de los años 40, comienzo de los años 50, empezaron el proceso de integración europeo, tenían la genialidad de entender que después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial había que reconstruir. Sencillamente construir Europa por lo que se refiere a los medios materiales, sino también construir Europa a nivel moral. Y esta construcción exigía, por supuesto, el esfuerzo de todos los países. Empezamos con 6 países, Alemania del Oeste, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y luego, lentamente, muchos más países se añadieron a este proceso de integración europea. Y hemos llegado hasta hoy. Hasta el año 2004, 2005, todo el mundo estaba contento y feliz. Hemos adoptado la moneda única, el euro. Y luego, cuando empezaron los problemas con relación a los trabajadores que pasaban por un país a otro, los trabajadores que tenían, como se decía, un nivel de low cost, los trabajadores muy baratos, y entonces la cuestión social, la manera de compartir los fondos financieros de la Unión Europea, todo eso creó una crisis de valores. Cuando no hemos salido todavía, no hemos salido todavía. Y por eso estamos en el medio de una época crucial por lo que se refiere al porvenir de nuestro continente. Y la Brexit, cuando vamos a ver la Brexit y todo lo que la Brexit ha creado en el marco de la Unión Europea, nos damos cuenta del hecho que otros países podrían salir de la Unión Europea, dejar la Unión Europea. Y entonces, ¿cuál será nuestro porvenir? ¿Mejor o peor? Personalmente yo creo que será peor, pero claro, tenemos también muchos movimientos políticos que están en contra de la integración europea. Y son movimientos políticos muchas veces están al gobierno, que pertenecen a las mayorías gubernamentales. Bueno. En relación también a lo que estás contestando, Fabrizio, dice, ¿no cree que a posiciones invertidas Italia o España actuaría como los países del norte de Europa? Muy buena pregunta, Fabrizio. Creo que Fabrizio sea italiano porque su nombre me parece italiano. Una pregunta. No lo puedo excluir, no lo puedo excluir. Pero hay que ver otros momentos en los cuales cada uno ha demostrado la noción de solidaridad. La noción de solidaridad es fundamental. Nosotros, por ejemplo, a Italia hemos expresado una solidaridad hacia los países más pobres de Europa Oriental. Por ejemplo, yo vivo en Trieste, que es una ciudad muy cercana de la ex Yugoslavia, de los países ex socialistas, y hemos visto cómo después de la caída del muro de Berlín, nosotros hemos pagado
para que aquellos países puedan levantarse y añadirse a la Unión Europea. Y en nuestro país, por lo menos, no había muchas críticas de todo esto. Es verdad que hemos pagado, es verdad que hemos tenido también movimientos políticos que estaban en contra de la integración europea y que han crecido después de estos esfuerzos. Pero la mayoría, creo, del pueblo italiano no se arrepiente de esos esfuerzos que hemos hecho en los años pasados. Entonces hemos demostrado la solidaridad hacia países más pobres. ¿Por qué? Porque reconocíamos el derecho de estos países de pertenecer a nuestro continente, a la Unión Europea. Porque ciudades como, por ejemplo, Varsovia, Praga, Belgrado, Budapest, son ciudades europeas. Y eso lo hemos reconocido. Y entonces tienen derechos a ser parte de nuestra organización. Yo creo que a nivel de Europa del Sur estamos más orientados a la noción de solidaridad, pero es una impresión personal. A ver la próxima pregunta. Bueno, sí, vamos a ir avanzando y un poco aleatoriamente seleccionando las preguntas. Olga Bernat, ¿qué medidas de empleos deberán de emplearse en países subdesarrollados? ¿Qué tiempo tardaremos en recuperarnos por sector? Bueno, gracias Olga por su pregunta. Los países subdesarrollados. Claro, ahora todavía no sabemos cuál es la evolución de este virus, por ejemplo, en el marco de África. En el marco de África tenemos miedos que eso pueda desarrollarse desafortunadamente también en el marco de África, en el marco de un continente que tiene mucho menos medios con respecto a nosotros para luchar contra esta amenaza. Las medidas de empleos, ahí también es esta pregunta, Olga, la podríamos hacer también desde hace 3 o 4 años, antes del coronavirus, desde 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque es el problema que está enfocado sobre la cooperación al desarrollo. Es decir, el norte rico del mundo hacia el sur pobre del mundo. ¿Qué tiene que hacer el norte? El norte tiene que seguir desarrollándose en su propia orientación egoísta, enfocada sobre la riqueza, o tiene que compartir esta riqueza con los países más pobres. Esa es una gran pregunta. Hemos intentado intervenir con la cooperación al desarrollo. Cada año pagamos muchos dineros y los damos a los países más pobres. Es que no sabemos si cada vez este dinero llega a su destino. Es decir, se llega en las manos de las personas que tienen que intervenir de manera virtuosa para utilizar estos medios y para reducir la discrepancia entre los países pobres y los países ricos. Esta es una gran pregunta y merecería una conferencia solo para responder a esta pregunta. Vale. Fatih Aga, creo que no sé cómo lo habré pronunciado bien o mal. ¿Qué rol debe jugar el FMI y el BDI para mitigar la crisis de desempleo? Bueno, el Fondo Monetario Internacional está interviniendo también, y creo que todas las organizaciones internacionales, que sean organizaciones financieras o no financieras, tendrán que intervenir para cooperar todos juntos a esto. El problema es que nadie tiene recursos infinitos, ilimitados. Y ahí yo creo que en los próximos meses habrá más contactos, más diálogos, más debates en el medio de la diplomacia multilateral, es decir, en el marco de todas las grandes organizaciones internacionales, que tendrán que adoptar más o menos unas costumbres comunes. Y es decir, intervenir, reducir las discrepancias y sobre todo intervenir en aquellas zonas donde los efectos del coronavirus han sido aplastantes. Por ejemplo, la propuesta que ha hecho España a la Unión Europea de intervenir con los fondos, sobre todo en aquellos países que han tenido más daños con respecto al crecimiento del Producto Interior Bruto, parece una propuesta interesante, una propuesta sobre todo respetable. Hay que ver si todas las comparten. Próxima pregunta. Bien, Johnson V. ¿Considera que el panorama mundial actual es totalmente diferente
realmente se haya vivido, y de ser así, ¿la economía como ciencia basada en datos históricos no podría desenfocar la ruta a seguir? Sí, la economía tiene que preparar la ruta para seguir. El problema ahora es adoptar una, una conducta que sea ganadora. Es una conducta con la cual tenemos que ganar en el porvenir. ¿Qué significa ganar? En primer lugar, significa evitar conflictos. Yo creo que ya los conflictos que teníamos antes van a ser reducidos. Teníamos conflictos entre los países más poderosos, por ejemplo, entre los Estados Unidos y China, Estados Unidos y Rusia. Había una diplomacia de competencia muy fuerte, también a nivel militar. Tenemos que considerar el papel de todas las armas nucleares que tenemos en el mundo. Y, por ejemplo, al día de hoy todo el mundo se pregunta qué pasa en Corea del Norte, si Kim Jong-un está enfermo o no está enfermo, se ha muerto o no ha muerto, porque no ha aparecido desde el 11 de abril a nivel público. ¿Y por qué todo el mundo se hace esta pregunta? Porque Corea del Norte tiene las armas nucleares. Si hubiera sido el líder de otro país, de África o de Asia o de América del Sur o de América del Norte, cualquier país que no tiene armas nucleares, nadie pondría las preguntas en las primeras páginas de los periódicos. Entonces hay también las cuestiones relacionadas con las armas nucleares y las cuestiones políticas. Yo creo que habrá más cooperación que competencia a nivel político y militar en el porvenir, y las organizaciones internacionales tendrán que obrar para favorecer el relance de la economía. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional, que está conectado con la Organización de las Naciones Unidas, tiene una responsabilidad mundial, pero se acuerda muy bien que el Fondo Monetario Internacional intervino en los años 2012, 2013, 2014, durante la crisis de Grecia, en el marco de la zona euro, cuando hablamos de la troika era la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, para acompañar, para ayudar el país que se encontraba en una situación de dificultad, también el Fondo Monetario Internacional estaba presente en Europa. Entonces, creo que estas dos instituciones tendrán una responsabilidad central. Vale. Víctor Encinas pregunta, ¿cree que esta crisis reforzará el mercado único, en particular del sector de la energía y el sector digital, o todo lo contrario, en referencia a la Unión Europea? Bueno, yo creo que el sector digital y el sector de energía serán sectores centrales. El digital, ahora ya lo hemos visto. ¿Qué pasó en los últimos 2 meses en nuestros países? Mucha más gente se ha acercado no solamente a la economía digital, sino a la vida digital. Ahora damos clases con el ordenador desde nuestra propia casa, ahora mandamos o ordenamos, por ejemplo, productos con el ordenador. Nos hemos acercado, mucha gente también, los ciudadanos mayores que no tenían mucha confianza con respecto al digital, se han acercado a estos medios. Y entonces yo creo que eso no se podrá parar. En el porvenir habrá un desarrollo del sector digital. El sector de energía también. Necesitamos energía, pero también necesitamos respetar estos acuerdos que hemos firmado para respetar el medio ambiente. Entonces también habrá una transición energética. Y ese momento podría ser un momento positivo para adelantar la transición energética y para preparar los países en el porvenir. María Ángeles pregunta, ¿esta crisis nos llevará a un proceso de desglobalización o solo se trata de un freno mientras se resuelven las crisis de los distintos sistemas sanitarios? ¿Se mantienen las fronteras cerradas a la circulación de personas? Respecto a la posición de China, me gustaría que nos comentara si esta crisis propiciará su sorpaso al primer puesto de la economía mundial o realmente esta crisis ha servido para que los países occidentales piensen en otros países para localizar sus producciones.
Muchas gracias, María Ángeles. Muy buena pregunta. Y aquí hay todos los cálculos geopolíticos sobre esto. Es verdad, hay una competencia muy fuerte entre los Estados Unidos y China. Y China está recuperando. Y China, si sigue las orientaciones de los últimos años, China va a ser la primera economía del mundo a lo largo de unos 25, 30 o 40 años. Todavía no está muy cerca de los Estados Unidos, pero está reduciendo la discrepancia. Y ahora mucha gente se había puesto la pregunta, pero este virus es algo natural que ha salido de manera natural o es algo que ha sido construido en un laboratorio y es un arma, es una manera para debilitar aquellos países que representan la competencia más fuerte. Ha sido algo que los americanos han creado para debilitar a los chinos, o ahora, como se dice ahora, puede ser que sean los chinos que la habían creado y han sido víctimas de su propia creación. Yo eso no lo sé, Ángeles, estas no las conozco. Yo lo que sé es lo que veo, pero hay muchas cosas secretas. También esto hay que reconocerlo. Hay muchas cosas secretas y puede ser que nunca va a conocer los resultados de lo que pasó. Habrá documentos, habrá, por supuesto, la posibilidad dentro de unos 30, 35 años de leer los documentos, pero sabemos también en la historia que muchos documentos han sido destruidos para evitar que todo el mundo pueda conocer los planes secretos de unos países. Yo creo que ahora cerrar las fronteras puede ser un medio, pero si vamos a cerrar las fronteras, es decir, si como hacen los chinos ahora, han cerrado las fronteras para evitar que el virus pueda ser exportado otra vez a China, porque esto es el peligro. Entonces cerramos las fronteras. La República Popular de China tiene 1.300 millones de ciudadanos, es el país más numeroso del mundo, con más población en el mundo, y tiene un mercado interior. Otros países sin el comercio internacional tendrían un daño inmenso. Os he hecho ver antes los grandes exportadores. Son la República Popular de China, luego los Estados Unidos y luego Alemania. Y por ejemplo, entonces, si vamos a cerrar las fronteras, ¿cuál será el daño para la economía alemana, que está enfocada sobre todo en el comercio exterior? Si vamos a cerrar las fronteras como medio sanitario, como medio de precaución, y esto es perfectamente posible, pero la globalización, los alcances que hemos tenido en el marco del comercio internacional siguen representando una gran oportunidad para el porvenir. Entonces yo creo que podemos cerrar las fronteras durante un tiempo limitado, pero luego no podremos seguir cerrando las fronteras. Pero durante este periodo de transición, durante el cual tendremos las fronteras cerradas, puede ser que nos acercaremos más a la nacional. Vamos a producir al interior y a vender. Vamos a comprar más productos nacionales. Vamos hacia un patriotismo económico que ya había sido planteado en los años después de la Segunda Guerra Mundial muchas veces, y sobre todo en los periodos de crisis, el patriotismo económico. Ahora aquí también en Italia la gente dice, ¿cómo tenemos que levantar la economía? Intentaremos sobre todo comprar productos y servicios italianos. Y creo que será lo mismo a España o a Francia, en España o en Francia o en otros países de la Unión Europea. Entonces, yo no sé, de todos modos puede ser que la República Popular de China pueda volver a ser la primera economía del mundo, pero como dijo un amigo mío, es el presidente de una empresa muy importante del marco energético, él me dijo una vez, los americanos están perdiendo, hay que ver si aceptan de perder sin provocar la Tercera Guerra Mundial. Y eso no lo sé, todos esperamos que no, por supuesto. Bueno, hay varias preguntas.
si los países del norte de Europa no se fían de cómo gastan los países del sur. Sí, es verdad. Yo creo que sea así. Yo creo que sea así, sobre todo porque ya lo han publicado artículos Alemania y dijo, no queremos darle el dinero a Italia para que Italia lo deje a la mafia italiana. Hay las organizaciones ilegales. Es verdad. A Italia tenemos la mafia y no solamente a Italia. Desafortunadamente la tenemos en muchos otros países. Pero estos países del norte que son más precisos, muchas veces son más ordenados, son más serios con respecto a nosotros. Todo esto es verdad. Desconfían de los países del sur y dicen, no veo por qué nosotros tenemos que pagar por estos pueblos que son menos serios y que sobre todo luego le van a dejar regalar los recursos a la mafia. Muy bueno, muy bueno tema eso. Antes de todo, en situación de emergencia se sabe que todos los recursos que van a llegar a Roma como a Madrid o sea, van a ser utilizados sencillamente para apagar el incendio que tenemos delante de nosotros. Esto está seguro. Entonces, el gobierno estará muy, va a accionar con muchísima precaución en el marco de todo esto. En segundo lugar, hay la cuestión de la precisión. Y ahí quiero recordar algo muy importante por lo que se refiere a la cultura alemana. En una de las óperas de Richardo Wagner, que se llama Los Maestros Cantores de Nuremberg, Hans Sachs, que es uno de estos cantores, en algún momento él se refiere a la seriedad fundamental alemana. Este concepto de la seriedad fundamental alemana es algo que alimenta el orgullo nacional alemano. Y lo entiendo muy bien, lo vemos también en el marco de las empresas. Por ejemplo, en el marco de los coches, las empresas alemanas son muy buenas, todo el mundo reconoce esto. ¿Por qué? Porque los alemanes son muy precisos, porque intervienen en cada detalle, porque calculan todo. Y esto es verdad. Hay que reconocer todo esto. Entonces, en este momento, los alemanes, pero también los holandeses, también los de Dinamarca, los daneses, los suecos, todos estos pueblos consideran que ahí se vive muy bien, de manera muy ordenada, muy precisa, con mucha honestidad. Entonces, no ven por qué hay que compartir los recursos con esos países del sur que no son serios, que no son muy ordenados, que muchas veces desperdician los recursos sin tener el control de todo eso. Entonces, yo puedo entender esta postura, pero Europa es una comunidad de destino, es una unidad de destino entre los países europeos, aunque tenemos culturas distintas, pero hemos decidido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nuestros países estaban destruidos, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, pero Italia sí. Y Alemania sí, y Francia sí, y Bélgica, todos estos países. Entonces, cuando salimos de todo eso, la generación de los padres de Europa decidió terminar con los conflictos. Entonces, cerrar las manos y decir, ahora tenemos que seguir todos juntos y ayudarnos mutuamente. Eso fue la integración europea. No era sencillamente un proyecto solamente económico, era un proyecto cultural. Y ahora hay que averiguar si esta solidaridad cultural existe o no existe. Pero muchas gracias por sus preguntas. Bueno, vamos a ir terminando. Rafael plantea, en poco más de un mes, todas las empresas tienen un mes en que pagan a sus empleados sin que estén produciendo. Todo ha caído destruido hasta el punto de necesitar reconstrucción. ¿No es una situación un poco teatral y un pánico grupal que objetivamente tiene poco fundamento? Bueno, no lo creo, Rafael. Para ser sincero, hay que pensar en todo lo que están ahora viviendo las empresas. Nosotros, las escuelas de negocios, estamos formando los ejecutivos del porvenir. Todos ustedes serán o ya son ejecutivos de empresas o van a volver a ser ejecutivos de empresas. Es decir, a tener una responsabilidad fundamental en el marco de todo esto. Y la responsabilidad es una responsabilidad no solamente económica y financiera, sino también social.
el empleo. El empleo. Hay gente que ahora no trabaja, hay pequeñas empresas que no trabajan desde 2 meses y que tienen que seguir pagando las deudas que han acumulado para hacer todas las inversiones que necesitaban para crear actividad económica. Y ahora no tienen recursos. Y ahora no saben cuándo ni cómo las ayudas financieras van a llegar por parte del Estado. Ahora, el Estado tiene que respetar las promesas. Los presidentes del gobierno hablan frecuentemente a la televisión para comunicar al pueblo lo que el gobierno está haciendo. Antes de ayer habló el presidente del gobierno italiano y ya tenemos muchos artículos, reacciones y todo esto. Y ha publicado un decreto de 80 páginas. 80 páginas. Lo he imprimido. Lo estoy leyendo todo. 80 páginas para subrayar las normas con las cuales en los próximos semanas y meses la vida económica podrá volver a empezar. Y yo creo que esto sea muy, muy importante, porque pagamos a aquellos que son empleados y no trabajan. Es verdad que no trabajan, pero no es que no trabajan porque están vagos, perezosos, porque no quieren trabajar. No trabajan porque no pueden trabajar y quieren trabajar. Para dar una medida de esto, y voy a concluir con esto, y por supuesto voy a dar las gracias a todos aquellos que han querido atender a esta conferencia, y disculpen a aquellos a los cuales no he podido contestar a sus propias preguntas. Quiero concluir diciendo, esta es una prueba moral para todos nosotros. Y aquellas medidas que nos parecen, como dice Rafael, ha utilizado una palabra, una situación un poco teatral. Sí, puede parecer una situación un poco teatral, pero hay que ir hasta el fondo de los problemas y darse cuenta que si hay un gobierno, el gobierno tiene la responsabilidad de todo el pueblo y el gobierno tiene que intervenir ahí donde hay más problemas. Y ahí donde hay más problemas son los millares de empresas que ahora están bloqueadas, que todavía no han empezado a trabajar y que lentamente podrán trabajar, porque ahora a Italia hemos empezado a dar la oportunidad solamente a algunas empresas y las demás podrán empezar otra vez dentro de unas semanas, si las estadísticas nos confortan, porque hay siempre el peligro. Si aumentan otra vez las infecciones, habrá que volver atrás y no va muy de todo eso. Pero tengo mucha confianza en el porvenir y sobre todo tengo confianza en la amistad y en la solidaridad que nos une en el marco de nuestro continente como en el marco del mundo. Tenemos muchas relaciones también con otros países. Yo doy clase también a China y a Rusia y en otros países y veo que hay una solidaridad creciente con mensajes emocionantes que nos llegan, con imágenes que muchas veces nos hacen llegar las lágrimas. Os doy las gracias a todos